pueblo, que hoy se convierte por primera vez en escenario de las actividades de la muestra de cine y cultura de La Vera, que este año celebra su 8ª edición y que edición tras edición no deja de crecer en calidad, público y proyección. Ana Crismán no solo es una intérprete excepcional, sino también una creadora de lenguaje propio. Ha desarrollado un toque al arpa de raíz flamenca, puro, auténtico y profundamente innovador. Ana Crismán es jerezana y es, como se ha dicho, la primera y la única persona a nivel mundial que interpreta y compone flamenco con arpa, soleá, bulerías, alegrías, malagueñas, granaínas, guajiras, rondeñas, tientos, tangos. Solo son algunos de los muchos palos del flamenco que Ana Crismán hace sonar esta noche por la voz maravillosa de una gran actriz que se llama Isabel Cámara, que aunque nació en Madrid tiene raíces jarandillanas, tiene raíces veratas. Isabel debutó a los 18 años como cantante de coro y con pequeños papeles de actriz en la compañía de Juan José Seoane. Estudió interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y realizó cursos de especialización con José Carlos Plaza, Fundación Shakespeare, Odín Teatro, Peter Stein o José Luis Cuerda, entre otros. Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua, el niño tiene los ojos cerrados. ¡Vaya! ¡Cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna, con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. Vela, vela, el aire la está velando.